Bueno, Walter, como vos decís, creo que podemos empezar lentamente, la gente se irá sumando y en última instancia el que se pierda algún trocito lo puede volver a ver después porque queda en el Centro de Estudios Francófonos, en el Facebook del Centro de Estudios Francófonos queda colgada la charla, así que la pueden ver si se han perdido algún fragmento. Bueno, bueno, ante todo, bienvenidos a todos y todas a este séptimo encuentro virtual del CEF, este ciclo que llamamos Une rencontre cinq questions, un poco tomando el formato que le dimos a estas charlas y que consiste en pedirle a nuestros invitados que hablen en torno a 5 puntos, a 5 preguntas que tienen que ver con su especialidad o el tema al que han venido a hablar. Y en esta oportunidad nuestro invitado es, bueno, un querido amigo y un admirado colega que es Walter Romero, y lo invitamos a hablar de lo que fue su investigación doctoral, que dio origen a este precioso libro que ha salido hace poco tiempo, La poética teatral de Alain Badiou, de ranas de Aristófanes a Citruy, por la editorial Leviatán, también una querida editorial, y mandamos saludos a Claudia Schwartz, aprovechamos para mandarle un saludo, nosotros teníamos pendiente de alguna manera esta invitación, Walter, porque era muy importante para nosotros y muy afín y con todo lo que hacemos en el CEF, que vinieras a hablarnos de Alain Badiou. Por un lado, por esta voluntad que tenemos, este afán de expandir un poco los horizontes del CEF, de acercar a todo el público que es un público francófono, un público amante de lo francófono, autores que por ahí no son tan conocidos. O sea, Alain Badiou es muy conocido, por ahí uno lo asocia más con la filosofía, pero vos nos dirás después si me equivoco, en materia de filósofos que escriben obras de teatro, filósofos dramaturgos, es como que Sartre por ahí ocupa un lugar muy preponderante, ¿no? Está medio omnipresente, y yo no sé si Alain Badiou tiene el lugar que tal vez se merece, ¿no? Acá en Buenos Aires, por lo menos, en el Teatro de Buenos Aires o en el Teatro Argentino, y también en las lecturas que podemos hacer todos aquellos que nos dedicamos al francés y a la literatura francesa, ¿no? Entonces, por un lado, con esa voluntad de conocer mejor a Alain Badiou, también de ponerlo en resonancia con lo que pasa acá en Buenos Aires. Por otra parte, porque uno de los ejes de tu trabajo de investigación tiene que ver con algo que es muy sensible para el público de lenguas vivas, particularmente para los colegas traductores, los alumnos que son futuros traductores, esta idea que es un poco una de las hipótesis de tu trabajo, y es que lo que hace Badiou con respecto a la obra, a las ranas de Aristófanes, es una adaptación, y entonces vos ahí discutís muchísimo qué es una adaptación, qué es una reescritura, qué es una traducción, ¿no es cierto? Y esos conceptos estaban un poco en el corazón de toda la práctica de la traducción, ¿no? A lo cual se suma evidentemente el interés de la gente de teatro, que también la hay entre la gente que nos viene a escuchar y entre nuestros alumnos y colegas, ¿no? También toda la complejidad de la traducción en puesta en escena, etcétera, que también evidentemente tiene alguna importancia en relación también con el momento en que se hace la puesta, etcétera. Y finalmente, Walter, por vos, por la admiración que te tenemos, porque vos así como nosotros te vemos, sos una persona que combina el rigor académico con toda esa trayectoria docente y esa capacidad histriónica también de entusiasmar a la gente a leer, ¿no? Y eso es algo que nos gusta mucho y que tiene que ver también con otra de las vocaciones de Lenguas Vivas, que es la vocación docente, la vocación de acercar la cultura escrita, de acercar otras culturas, otros textos, otras discursividades, y sabemos que vos vas a traernos seguramente ese entusiasmo por conocer más a Alain Badiou, por conocer incluso a Aristófanes un poco más, así que nos parecía que era muy lindo que vinieras vos a cerrar probablemente este ciclo virtual. Este vendría a ser, suponemos, nuestra última charla del año, así que para nosotros es una gran alegría que esta última charla sea con vos. Así que bueno, te agradecemos un montón, Walter, tu generosidad, le agradecemos también al público que se suma y que siempre nos acompaña. Y bueno, vamos a empezar en cualquier momento con las preguntas. Muchas gracias, Walter, y bienvenido al CEF. Gracias, gracias Magdalena por esta presentación de amiga y de colega, y muy contento de estar acá en el Centro de Estudios Francófonos en estas tan lindas entrevistas y en Lenguas Vivas también, así que por todo lo que contás también de nuestro trabajo docente y la importancia de la cultura escrita, ¿no? Y de divulgarla y de que armemos comunidad, que es lo más importante, me parece. Gracias.
Así es. Y ahora voy a hacer algunas precisiones antes de empezar. Por un lado, recordarles que pueden escribir preguntas, comentarios, reacciones, ¿no es cierto?, en, el, en la parte de comentarios del Facebook, y también decirles que gracias a la generosidad de Walter, vamos a sortear 2 ejemplares, ¿no?, de este libro, La poética teatral de Alain Badiou, de Ranas, de Aristófanes a Citruy. Así que todos aquellos que bueno, quieran tener este libro, lo que tendrían que hacer es ir anotando su nombre con un número, qué sé yo, empiecen con el 1, obviamente, y después se van sumando 2, 3, 4, 5, y al final de la charla hacemos el sorteo. Así que bueno, ya están dadas las instrucciones, vamos a arrancar entonces, Walter. Bueno, la primera pregunta suele ser personal y tiene que ver con qué te llevó a vos a elegir el teatro de Alain Badiou como tema de esta investigación doctoral, en particular la adaptación que él hizo de Ranas, de Aristófanes, ¿no? ¿Qué te gustó, qué te atrajo un poco de la poética de Badiou, de su dramaturgia, incluso de su figura, como para que le dediques el tiempo, la energía, el compromiso que hay que dedicarle a un trabajo de tesis doctoral? Bueno, mira, antes que nada, por una cuestión de edad y de formación, digamos, antiguamente los doctorados se hacían, qué sé yo, al final de una carrera, ¿viste? Coronaba de alguna manera una carrera, por lo menos en mi época, cuando yo me formé en letras en la década, a finales de la década del 80 y del 90, y bueno, me daba cuenta que me estaba faltando el doctorado, ¿no es cierto? Me estaba faltando el doctorado que algunos alumnos míos ya tenían. Así que la verdad que fue una cosa muy, muy extraña lo que me pasó. Yo empecé una tesis de doctorado en el 2003, que era sobre Georges Perec, y después no prosperó eso, no pude sostenerlo, porque también tenía que tener un gran deseo para sostener el tema, y la verdad que no lo pude sostener, o me atravesó un poco también la vida, las clases, otras cosas, bueno. Pero en el 2010 te cuento un poco la protohistoria de este libro y la protohistoria de la tesis, porque es una historia que tiene que ver con el teatro directamente, absolutamente con el teatro, y es que Silvio Lang, que es un director de teatro conocido, pampeano, de trayectoria, que ha hecho obras en el Cervantes y en el San Martín, me encargó la traducción de Citruille para hacer para hacer una apuesta en el Teatro Miguelete de la Universidad de San Martín. Iban a hacer unos fragmentos, pero bueno, no hice los fragmentos, sino que hice la obra entera, la traduje, y ahí digamos, realmente sentí una pulsión muy grande con la obra, y bueno, la obra se iba a montar en la UNSAM, pero lo que yo no sabía es que iba a venir el propio Alain Badiou. Así que lo invitaron a Badiou, y vino Badiou, y yo tenía ahí mi traducción de Calabazas, como le puse, y la verdad que estuvimos 2 meses ensayando con un grupo teatral que se llamó Futuro Anterior, muy interesante, preparando esas escenas de Calabazas, y esa fue la protohistoria, fue en el 2010, y bueno, después, bueno, lo que fue la conmoción de tenerlo a Badiou entre nosotros. De hecho, él participó de una parte de la obra, él hizo uno de los papeles al final, porque aparte, bueno, Badiou tiene una relación con el teatro muy, muy, muy intensa ya desde su propia adolescencia, ¿no? Sobre todo habiendo encarnado algunos papeles de Molière, por ejemplo, como Scapin, Les Fourberies de Scapin, así que es un texto que él había hecho de adolescente. Y cuando vino a Buenos Aires, bueno, ahí lo conocí, tuve la suerte de darle el texto en español, tuve la suerte de que me escribiera, tuve la suerte de que me corrigiera algunos pasajes, porque sabe, no habla español, pero entiende perfectamente. Le gustó muchísimo la apuesta que se hizo en el Teatro de San Martín, fue impresionante. Y la verdad que tengo una anécdota que la quiero contar porque me parece que más allá, después cuento un poco más la cuestión doctoral, pero fue impresionante esa noche. La función creo que fue a las 5 o 6 de la tarde, estuvimos, bueno, todo el fin de semana con Badiou en bambalinas, hablando, comentándole, diciendo fragmentos de la obra, los actores ensayando, él viniendo a hacer una parte como de su ensayo de uno de los personajes que iba a ser de la obra. Porque al final hay al final de la obra hay una lucha entre Paul Claudel y Bertolt Brecht, y entonces él encarnó a Brecht. Y bueno, cuando terminó la representación, a él le hacían un ágape, un homenaje en San Telmo. Y Silvio Lang me regaló un viaje en remis con Alain Badiou desde San Martín hasta San Telmo. Yo con la obra, así también que había traducido, sentado al lado tal vez de uno de los grandes filósofos contemporáneos del siglo XX, así que
vinimos con el remis, y lo cuento ¿por qué? Porque cuando estamos cruzando el obelisco, antes de llegar a San Telmo, que le hacían un gran homenaje al mundo psicoanalítico, porque también es alguien interesadísimo en el mundo del psicoanálisis, muy respetado, nos agarró un piquete tremendo de más de 40 minutos, y yo decía, ay Dios mío, estamos con Badiou y el medio del piquete, y él estaba fascinado por la situación política de Argentina. Él se quería bajar prácticamente a estar con los piqueteros. Así que bueno, en ese viaje yo creo que se definió el destino de que tenía que hacer la tesis sobre este texto. Llegamos ahí al Ágape tarde, pero llegamos. Y bueno, inmediatamente que terminó esa experiencia, yo pensé que era una buena pulsión y un buen... todo lo que había ocurrido a modo de peripecia era un interesante empuje, porque ya tenía la obra traducida, lo que faltaba era ver cómo la obra podía ser analizada, porque quiero aclarar a todos que la obra de teatro se llama Calabazas en mi traducción en español, y es una obra que está totalmente inspirada y que vuelve contemporánea esa pieza clave de la comedia política o comedia literaria, más bien, de Aristófanes, que se llama Ranas, ¿no? Que forma parte de la más grande tradición de la comedia antigua, y que por otra parte es un texto deslumbrante, Ranas, sobre todo para nosotros que nos dedicamos de la literatura, y acá todos los que nos acompañan lo sabrán, porque es el primer episodio de crítica literaria. La obra Ranas termina en el mundo de ultratumba con un combate, con una suerte de polemos, una guerra, un enfrentamiento entre dos escritores, como si ahora pusiéramos Houellebecq versus Carrère, ¿no? y los confrontáramos. Un episodio extraordinario que hace Aristófanes al final de la pieza, y confronta a los más grandes, los saca Sófocles, pero lo pone a Esquilo versus Eurípides, y en todo el famoso certamen que cierra Ranas, lo que hace es enfrentar quién tiene el verso más pesado, quién tiene el verso más liviano, quién usa más barroquismos y quién usa menos vocabulario, quién más es efectivo en la estructura de sus piezas y quién no. Y hay una balanza que decide cuál de los dos es mejor. Y a partir de esa balanza se va a decidir cuál de los dos tiene que volver a la vida, para devolverle a la polis griega la necesidad de un gran poeta que represente, ¿no es cierto?, a la polis como ciudad-estado de los griegos. Y la verdad que es deslumbrante el episodio final, y es el comienzo de la crítica literaria. Un pasaje que muchos no han focalizado en ese pasaje, y aparte metateatral, porque es adentro de una pieza teatral donde lo que hay es una risa tremenda, se ríen sobre todo de Eurípides, Esquilo, que es el más sagrado, y Eurípides con su modernidad se oponen, y la verdad que es un episodio deslumbrante, y lo que hizo Badiou en su versión de Ranas es confrontar la poética francesa católica de Paul Claudel con el poeta Brecht comunista, ¿no es cierto? Y la verdad que a mí me deslumbró, y lo que yo hago, lo que hice en mi tesis es ver cómo estaban ahí uniéndose esos dos universos de Ranas y de Calabazas, la obra de Aristófanes y la obra de Badiou, y cómo Badiou estaba reescribiendo esa obra, con todas las dificultades que tenía. Y bueno, eso fue el motivo, digamos, de mi tesis, y ese fue el motivo que me llevó a llevar adelante esta tesis, que bueno, después me llevó unos años, pero finalmente dio sus frutos. Así ya mayor, digamos, me doctoré, y con esta obra que la verdad que lo puso muy contento también a Badiou, porque bueno, él estuvo como asesor externo del doctorado, no participó, pero hubo consultas, ya te digo, primero que lo hacía preguntas en ese fin de semana que compartimos, y luego algunas respuestas que me dio, y luego el manuscrito final. Así que la verdad que también muy honrado para mí de contar con el objeto, con algo muy raro. Muchas veces las tesis se hacen sobre escritores muertos, ¿no? No es el caso. Y sobre todo tener la posibilidad de haber llevado la obra teatral adelante con él, aunque sean algunos fragmentos. No se hizo entera la obra, pero se hizo en algunos fragmentos. Y esa fue la experiencia que la verdad que me motivó, y yo creo que fue el pulso que me dio para continuar y recrear también recrear un poco mi formación, porque yo vengo, como sabés y como compartimos en nuestra querida cátedra de literatura francesa, del mundo del francés, y acá en el Centro de Estudios Francófonos es esa
digamos, nuestro métier, nuestro campo disciplinario, pero me tuve que meter mucho con algo que no era mío, que era el mundo de la filología clásica. Entonces me metí a estudiar griego, griego antiguo, para usar las versiones de ranas originales, meterme con todo ese universo de la filología clásica que es apasionante, que no trabajan como no trabajamos nosotros con los escritores modernos y contemporáneos. Les deseo a todo el mundo que alguna vez haga una experiencia de filología clásica porque es fascinante, es un mundo de erudición, los corpus bibliográficos son descomunales y uno tiene que ahí, como si estuviera en medio de un bosque, definir muy bien qué es lo que le va a servir, y es muy distinto que trabajar sobre Marguerite Duras, hasta te diría hasta como de Victor Hugo, porque son 2 siglos, pero cuando hablas de Aristófanes estás hablando de 25 siglos de revisión sobre la pieza. Entonces el monumento que tenía sobre ranas me llevó a descubrir un mundo que la verdad me fascinó. Qué bueno, Walter. Sí, sí, se nota eso, se nota claramente. Y bueno, te quería preguntar también, pedirte un poco, pensando en mi propia experiencia y pensando en eso que te decía antes, ¿no? Que tal vez, bueno, el público por ahí me dirá si estoy equivocado o no, pero en materia de filósofos dramaturgos, nosotros conocemos mucho más a Sartre y a Badiou un poco menos, y Badiou también es un personaje muy polifacético, es un personaje realmente que ha escrito cantidad de cosas, novelas, bueno, como decís vos, tiene vínculos con la filosofía, pero también con el psicoanálisis, inclusive también algunos datos de su biografía, como el hecho de que haya nacido en Marruecos y que haya pasado su infancia en Marruecos, es decir, es un personaje me parece mucho más interesante y uno creo que no lo conoce tan bien, y por ahí aprovechando justamente este trabajo tuyo y el hecho de que lo pudieras conocer también y tratar de esa manera, te quería pedir si nos podías presentar un poco a Alain Badiou como una especie de pequeña semblanza en función de lo que a vos te pareció más relevante de su trayectoria, de su producción, ¿no? Y también un poco de su vida y de su compromiso político, ¿por qué no? Sí, no soy especialista en la filosofía de Badiou porque aparte tuve que meterme en eso y no puedo por una cuestión de formación. Es un filósofo tremendo, descomunal, junto con Jacques Rancière, yo creo que es el filósofo vivo más importante de Francia y acaso del mundo, ¿no? Pensemos que nació en 1937, como vos dijiste muy bien, en Marruecos, en Rabat, de una familia con compromiso político, por otra parte, pero bueno, la filosofía de Badiou, como bien decís, está muy pegada a la idea del mundo sartreano, ¿no? Y en ese sentido, la relación con Sartre es directa, porque Sartre también era un filósofo dramaturgo, por supuesto, ¿no? Más de un teatro de situación, el teatro de Badiou es un teatro más, sobre todo, de cómo reponer la comedia política. A él le interesa mucho que la risa y que el teatro llegue al pueblo y que el teatro debe ser algo obligatorio, debe ser algo gratuito, y debemos reírnos de la gran farsa democrática, ¿no? Hoy lo que estamos viendo con las elecciones de Estados Unidos, a veces parece que somos nosotros solos los que tienen problemas, y la verdad que no es así de ninguna manera. Lo que estamos viendo hoy, lo que está ocurriendo en estos días con Biden y con Trump, le fascinaría. Y bueno, Badiou ha escrito muchísimo sobre el epifenómeno de Trump y todas las farsas democráticas, a las cuales nosotros somos prácticamente como partiquinos, ¿no? Como lamentablemente el pueblo es la mera comparsa muchas veces de todos estos señores. Y esa es una denuncia sistemática que ha hecho Badiou en toda su obra, y es una obra filosófica que yo no puedo abordar. La verdad que estoy contento de que mi libro es el primer libro en español dedicado al teatro, porque como bien decís, es filósofo, dramaturgo y novelista francés, ¿no? De padre que había participado también en todo el fenómeno de la resistencia francesa, estudios deslumbrantes de filosofía él, Alain, en la Escuela Normal Superior de París, sobre todo desde mediados del 50 hasta principios de los 60, después dio clases, por supuesto, en París 8, si no me equivoco, y fue profesor, digamos, de la Escuela Normal Superior, no sé, 30 años. Así que fue director del Departamento de Filosofía. Y presidente del Colegio Internacional de Filosofía, discípulo de Althusser, no sé, es uno de los filósofos más importantes de la actualidad. La verdad que su obra es vastísima, y volviendo a esto que estás planteando con mucha precisión, la relación con Sartre, si el texto fundamental de Sartre es El ser y la nada, el texto descomunal de Badiou es El ser y el acontecimiento. Fíjate vos que está mimando de alguna manera el título sartriano, y sobre todo
brevemente, lo que dice ahí defiende que las matemáticas es la verdadera ontología, ¿no? Es la ciencia del ser en tanto que ser. Porque aparte, por si fuera poco, también tiene una formación deslumbrante, digamos, de matemáticas, que ahí, si no manejas también eso, te quedas un poco afuera. Pero lo más interesante es que Badiou es un filósofo que dice que la filosofía no es un procedimiento de verdad, la filosofía composibilita algo, esto es un neologismo que él inventa, composibilita, ayuda a pensar, ¿no? Junto con los 4 procedimientos de verdad de nuestra condición humana, para decirlo de alguna manera, que son, uno es el amor nos revela la verdad; otro es la política, cuando ocurre la revolución, nos revela la verdad; las matemáticas nos revelan, porque todo en algún sentido es matemático; y finalmente el arte. Y dentro del arte, bueno, por supuesto, la poesía como absoluto de la lengua, y el teatro, porque el teatro es un arte totalmente, para él le parece un arte profundamente parafilosófico. Así que este es Badiou, digamos, un escritor que ha hablado sobre estética, sobre política, sobre filosofía, y que tiene estas obras que vos dijiste muy bien al comienzo. Lamentablemente, ni en Francia tampoco ha sido reconocido su teatro, muy poco trabajado, a pesar de que ha sido representado mucho en Aviñón y también en París, pero no ha tenido de ninguna manera, no ha tenido el éxito que podríamos, digamos, dedicarle o pensarlo en términos de Sartre, ¿no? Pero bueno, la obra de Badiou es una obra interesante desde el punto de vista teatral, y a eso me dediqué, no a toda la obra, yo solo a esta que nos compete, que es Calabazas, pero es un escritor y es un autor de una relevancia que pensé que es un escritor, un filósofo de 83 años, soy nacido en el 37, así que tiene 83 años, que vive a pocas cuadras de la ciudad universitaria de París, donde está la Casa Argentina, ahí muy cerca, unas poquitas cuadras, está Badiou, vive Badiou. Y la verdad que, bueno, es una figura impresionante, que también me encontré con eso, con la copiosa bibliografía que había sobre la filosofía, pero sobre su parte, digamos, más artística, de ficción, muy poco sobre la novelística y sobre el teatro. Así que solo en Estados Unidos había algunos trabajos, había 2 tesis también sobre el teatro de Badiou, pero no sobre la obra que yo trabajé. Y te vuelvo a decir, para él el teatro tiene una función impresionante, ¿no? Para él el teatro lo piensa en términos, como te digo, de un fenómeno del cual los niños deberían cortarse las clases algunas mañanas y deberían ser llevados al teatro. Hay niños que no pasan por la experiencia del teatro nunca en sus vidas. El teatro, y aparte el teatro, pero no para ver, digamos, estupideces, sino para ver la comedia en el sentido griego, porque las comedias de Aristófanes son políticas, para que la polis se piense, para que pensemos en qué trama farsesca estamos metidos con lo que ocurre todos los días, y reírnos de nuestros políticos en el escenario como una suerte de nea catarsis para crear un nuevo Estado. Y la verdad que ahí, en las condiciones que él cree del teatro, el elogio que le da al teatro, como uno puede ver en el teatro cosas que se le escapan, es el lugar privilegiado que Badiou ve para esto, ¿no? Espero haberte contestado, pero sí, absolutamente, absolutamente, Walter. Y respecto justamente de su literatura, vos también señalás en tu libro que es como una constante en él, tanto en las novelas como en las obras de teatro, el retomar obras de otros, ¿no? Vos mencionás, por ejemplo, Le Soulier de Satin de Claudel para Les Charpes Rouges, o Les Fourberies de Scapin de Molière para Ahmed Le Soutil, o Les Misérables de Victor Hugo para la novela Almageste, ¿no? Y Ranas de Aristófanes para Citruy, y te centrás obviamente en este último caso. ¿Qué lo lleva a él justamente a retomar, ¿no? A retomar y de alguna manera, ¿qué entiende él, ¿no? Por eso de adaptar, de traducir, de reescribir, ¿no? Y por qué en el caso de Citruy elige esa comedia de Aristófanes, ¿no? Que de alguna manera, ¿qué resonancias con el siglo XX francés se encuentra en la situación por ahí que se ve en la comedia de Aristófanes, ¿no? ¿Qué lo lleva, según vos, a justamente a hacer este tipo de gestos y en particular elegir este tipo de autores, bueno, y en el caso de Citruy, Aristófanes? Bueno, buenísima pregunta, sí. Antes que nada es un teatro muy metateatral, que hay que conocer mucho la historia del teatro para asistir al teatro de Badiou, y como vos decís, no es un teatro de ficción pura, no es un teatro que se crea
digamos, de la pura imaginación, sino que siempre está generalmente basado en cómo él adapta, pero a mí la palabra que al final más me gusta es ni adapta ni versiona, sino que reescribe. Él reescribe y trae, como del pasado al presente y a la actualidad de la contemporáneo, lo que los antiguos nos pueden decir, en el caso de Aristófanes o en el caso, como vos dijiste, también de Claudel. Y esa es la tarea de la reescritura. Pero bueno, la reescritura hay que hacer que, digamos, el público entienda lo que está ocurriendo en la actualidad basándose en un texto antiguo. Como te digo, en Ranas, así como enfrenta Esquilo con Eurípides, acá enfrenta a Brecht con Claudel. A lo mejor para nosotros Claudel no es tan cercano, Brecht está más presente, pero bueno, en el mundo francés sí. Y la verdad que siempre la tarea de él es la de reescritura para volver al teatro una experiencia de conocimiento, de profundo conocimiento. No es teatro de ficción pura, sino es un teatro que revisiona otros, que reescribe sobre la letra de grandes piezas nuevas producciones. ¿Acaso por eso tal vez yo creo que al hacer un poco su obra tan metaliteraria y tan referida a la literatura es que no ha tenido tanto éxito, digamos, per se, ¿no? Y aparte son obras en general de mucho personaje, ¿no? Serían muy costosas de montar. A lo mejor entonces lo pensé en mi tesis, si no es un teatro más para leer que para representar, ¿no? Yo sueño con que alguna vez lo hagan, si estoy, porque la verdad que vale la pena y sería muy interesante por todo lo que pasa ahí. Hay una crítica a los ministerios de cultura, se mofa de la ministra de Cultura, y Francia ha tenido algunas ministras de Cultura que no conocían a algunos autores de literatura contemporánea. Uno no tiene que conocerlo todo, pero bueno, siendo el caso, se ríe, digamos, de quienes están en el poder, se ríe de la bolsa de valores de la literatura, porque también es impresionante lo que hace en Calabazas. Vos sabés que en el mundo del infierno, en el mundo del más allá, se nombra a uno que se van pasando el trono de quién domina, quién es el que ha dominado el siglo. Entonces él hace una relectura de la historia del teatro, por ejemplo. Si es Molière o es Racine en el siglo XVII, si es Calderón o Lope en el siglo español. Entra en una suerte como de bolsa de valores de la literatura que va a terminar en este certamen que te conté. Y eso realmente es muy divertido también, porque ahí hay una ideología y ahí hay un criterio respecto de que finalmente el único que tiene la última palabra, bueno, casi a manera de infierno, es el tiempo. El tiempo va a decir si los que estamos leyendo ahora van a prosperar o no. Cuando uno es contemporáneo de alguien no sabe si eso realmente va a prosperar. A veces hay autores que ahora valen mucho y después al morirse dentro de unos años no valen nada. Pero hay otros que persisten y también hay guerras al interior, digamos, de los siglos. Y eso lo representa como guerras intersticias o fraticidas al interior del infierno, ese bajo mundo, ¿no? Y la verdad que es el mundo es un mundo de ultratumba, ¿no? Y aparte es el infierno del teatro, ¿no? Que eso también lo muestra. Badiou tiene una obsesión por mostrar la bambalina del teatro, en eso es muy metateatral. Todo como los actores, el suplente del actor principal, y los cómicos, como cómicos de la lengua, y los técnicos, y lo que hacen los actores con el texto, que lo traicionan, y los traductores, y la gente que no cobra nada en el mundo del teatro, y quien siempre se quedan los empresarios hay toda una metáfora del sistema teatral que es extraordinario, y debo decirte que como uno no es muy profeta en su tierra, en Puan no me leen tanto, pero sí me han leído mucho. Bueno, me alegro que me lean en lenguas vivas, ojalá, pero me han leído mucho en el UNA, ¿viste? La Universidad de las Artes, donde se estudia teatro, y en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Me dice mi editor de Leviatán que el libro se ha vendido mucho, mucho más ahí en los alrededores de esta. Estoy contento, bueno, no sé, hubiera querido que me leyeran más nuestros alumnos y la gente de Puan y de todo el universo de Puan, pero me gusta mucho que interese más a la gente de teatro, ¿no? Y yo creo que ojalá la obra la representen, ¿no? Bueno, justamente con respecto a lo que estás diciendo, una pequeña pregunta referida también a todo tu trabajo de investigación. Es, como decís vos, complejísimo, porque es verdad, son obras, por un lado, incluso Ranas, cuando uno la lee hay una cosa que es muy fresca y que uno se mata de la risa, pero también hay un montón de referencias que son muy contemporáneas,
y uno, si no mira las notas al pie, no entiende un montón de cosas. O sea que la sensación que uno tiene, tanto en la obra de Aristófanes y en particular en la obra de Badiou también, que hay como un montón de conocimiento ad hoc que hay que tener, ¿no? Para comprender en profundidad cada una de esas dos obras, e incluso ver qué tipo de puentes puede haber entre una y la otra, ¿no? Vos mencionabas antes, ¿no? Toda la filología clásica que tuviste que retomar para adentrarte en las ranas de Aristófanes. Bueno, ¿qué retomaste? ¿Qué tipo de marcos conceptuales retomaste? Por ejemplo, pensaba en la literatura comparada. Badiou estuvo en el medio de una especie de polémica respecto de eso, ¿no? La literatura comparada, si sirve, si no sirve, ¿no? Si se puede relacionar o leer una obra desde otra obra, una cultura desde otra cultura. ¿Cómo fue tu aproximación a todo ese universo y cómo saltaste o sorteaste todos esos desafíos? Sí, porque él tiene también toda una teoría sobre, sobre la literatura comparada que digamos, no se puede comparar lo incomparable y que muchas veces es una de las grandes acciones que uno debe emprender, pero que no siempre la literatura comparada rinde definitivamente sus frutos, si no es a través de este fenómeno, por ejemplo, del teatro, donde pone dos cosas, digamos, muy en la praxis teatral, ¿no? Lo mismo con el tema de la traducción, también tiene una versión muy particular sobre la traducción, si realmente la traducción es posible o no. Eso me llevó a mí a tomarme algunas licencias, ¿no? Uno de los personajes, por ejemplo, rapea en un momento, yo lo pensé casi como un rap del conurbano, porque es una lengua un poco baja del francés que me costó muchísimo y que me llevó a consultar a un montón de amigos en Francia sobre el slang, sobre el argot, sobre el jargón, digamos, que estaba usando ahí Badiou, y yo lo trasladé, digamos, al mundo del conurbano y un poco al mundo del rap. Yo creo que hay toda una teoría, la verdad que no le interesa específicamente la literatura, digamos, no hay un estudio de Badiou sobre literatura específicamente, pero él en los pequeños manuales de estética o en sus libros sobre el teatro ha desgajado de a poquito toda una teoría sobre la literatura comparada, sobre lo que piensa de la traducción, sobre el teatro sí, ¿no? Está la Rapsodia para el teatro y el Elogio del teatro, que son libros que se han vendido también muy bien y que se leen muchísimo en la gente que estudia teatro. Pero yo el marco teórico que tuve que meterme, bueno, como te digo, es, por un lado, la filología clásica, que no la conocía, y después, bueno, ver esto de la tradición de la historia teatral que él reconvierte mucho a través de Calabazas, ¿no? Bueno, y la verdad que ahí tuve que meterme, sobre todo un poco también en la historia del teatro francés, que no era tampoco lo que yo más me dedicaba, ¿no? Yo trabajo más sobre narrativa del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Pero la verdad que, bueno, esta tesis llegó de alguna manera después que yo hiciera un grupo de investigación con Delfina Muschietti, la querida Delfina Muschietti, de 8 años en el Instituto de Filología, donde hicimos un trabajo de traducción de poesía. Y durante 8 años estudiamos traducciones comparadas. Por ejemplo, vimos todas las versiones posibles que había de Emily Dickinson. Entonces todos los investigadores eran de distintas lenguas. Emily Dickinson al español, con las traducciones, por ejemplo, de Silvina Ocampo o de autores españoles, traducciones de Emily Dickinson al italiano, traducciones de Emily Dickinson al francés, y hacíamos todo un trabajo de traducción contrastada que nos llevó, estuve 8 años. 2 veces fueron 2 grupos de UBASIT que produjeron 2 tomos muy, muy importantes e interesantes. Y ahí se ve todo el tema de trabajo de poesía. Yo creo que no hubiera podido abordar la temática primero de meter la traducción dentro de mi propia tesis de doctorado y de reflexionar sobre lo que Badiou decía sobre la traducción, sin haber hecho ese trabajo primero, ¿no? Porque como habíamos pensado en ese grupo de investigación, hay todo un duelo con la traducción que vos tenés que hacer. El traductor es bueno, hablando de lenguas vivas, ¿no? El traductor es un sujeto melancólico, uno tiene que decidir y tomar decisiones que son tremendas. O el morfema, o el sonido, o el sentido, o la cantidad de sílabas, hay que tomar decisiones todo el tiempo y alguna hay que llorarla. Entonces nosotros habíamos llegado a definir que uno tiene que estar con una escucha flotante muy refinada, que muchas veces no tiene que ver tanto con el conocimiento de la lengua, sino también con el bagaje tuyo de lecturas.
Por eso decimos que un traductor no es únicamente alguien que conoce muy bien la lengua, sino también aquel que tiene todas las lecturas posibles y todas las escuchas posibles de esa lengua de partida que vuelve a la lengua va a la lengua de llegada. Y entonces, con lo que trabaja realmente el traductor verdadero es con una escucha flotante. Y en el caso de que, bueno, cuando veía que Calabazas estaba basada en ranas, yo tenía que tener la escucha de Aristófanes, de alguna manera, del griego antiguo, y las humoradas que estaban allá las tenía que pasar acá o trasladarlas al mundo contemporáneo. No era solo un problema de lengua, sino es un problema, digamos, como te vuelvo a decir, de escucha. Y después del duelo melancólico que el traductor tiene que emprender. ¿Qué llorar? La cantidad de sílabas, llorar el sentido, llorar, vuelvo a decirte, yo creo que el traductor es alguien que tiene que estar sumido en la melancolía y tiene que saber que algo va a perder y que no va a estar nunca, nunca está del todo logrado, a tal punto que las traducciones tienen su tiempo también su tiempo de duración. Necesitamos cada 10 años, algunos estudios de traductología dicen que, bueno, necesitamos cada 10 o 15 años nuevas traducciones de Victor Hugo, nuevas traducciones de Racine. No podemos seguir leyendo con las traducciones de la década del 80 porque, bueno, no permanecen. Necesitamos una activación de la lengua de nuevo, y eso yo lo pensé y sé también eso, esa es otra de los duelos del traductor, saber que una traducción puede ser caduca, algunas caducan rapidísimo, apenas publicadas, pero otras pueden durar mucho, pero no todas. Y esto pasa, lo veíamos con el caso, por ejemplo, de Emily Dickinson, ¿no? Como algunas traducciones hoy, con otros elementos de la crítica, con otro asedio crítico, han cambiado la visión de la poesía de Dickinson, y ya las traducciones inmejorables que creíamos de Silvina Ocampo, celebradas por otra parte por Borges, a lo mejor hay que volver a hacerlas, ¿no? Y eso es algo que si alguien va a estudiar traducción debe saber. Y a todo esto te cuento que estoy contento porque Cetralit, que es el lugar hay un máster de traducción literaria que está arrancando, que ya arrancó en la Facultad de Filosofía y Letras, y el año que viene empieza la cohorte francés. Y yo voy a dar entonces la materia de traducción de teatro, que es a lo que más me he dedicado, no para trabajar tanto con la lengua, que no es totalmente mi fuerte. Voy a estar con Jaime Arrambide, un gran traductor, el traductor del diario La Nación y un querido colega. Yo voy a dar la parte teórica de la traducción y Jaime Arrambide va a explicar la parte de la praxis de la traducción de teatro. Así que te traigo esa noticia que estoy muy contento, pero esperemos que la gente se anote, no para hacer competencia con las lenguas vivas, pero para abrir, digamos, otro campo, porque todo es bienvenido. Seguro. No, estamos saltando porque Alejandrina Falcón es docente de lenguas vivas y muchas de las personas que estudian, que hacen el Cetralit también son egresados de lenguas vivas, así que supongo que estarán al tanto también, porque era muy esperada esa carrera de especialización entre los colegas y los traductores del lenguas vivas. Pero sí, muy lindo porque por ahí algunos todavía no estaban al tanto, pero sí, seguro que ya se va a difundir mucho más. Walter, antes de pasar a la última pregunta, vos mencionabas que Alain Badiou tenía una teoría de la traducción, ¿no? Y pensando que seguramente, lo sé porque veo algunos nombres ahí entre el público que son justamente traductores, ¿podrás decirnos algo sobre la teoría de la traducción de Badiou que vos mencionaste, o de alguna manera cuál es la originalidad de su mirada con respecto a eso, y también qué es lo que él hace cuando él, por ejemplo, adapta las ranas, ¿no?, al francés contemporáneo? Sí, él cuando traduce ranas traduce más bien situaciones, toma escenas, pero también hay por momentos a veces líneas o versos que son calcados directamente de Aristófanes. Pero sobre todo la teoría de traducción de Badiou parte de la idea de que la poesía sería de alguna manera intraducible, ¿no es cierto? Hay traducciones realmente muy logradas, y él estudia una traducción del persa y una traducción del Mallarmé, que él considera muy buenas, pero considera que la lengua poética es, al ser el absoluto de la lengua, ahí hay como una barrera que hay que vencer y que depende muy bien de la experticia, digamos, de ese traductor. Esa es la teoría, que como te digo, está esparcida por distintos trabajos de Badiou, y que yo le dedico, bueno, un capítulo para que lean el texto, mi tesis, donde ahí está su teoría. Y aparte, bueno,
también vuelvo a decirte la idea muy extraña de qué cree que el traductor tiene que tener, sobre todo para el caso de la literatura, una formación, digamos, muy específica también en el mundo de la literatura en sí, ¿no? No recuerdo específicamente, no habla Badiou del caso, pero estoy pensando en Octavio Paz, por ejemplo, que tradujo lenguas, digamos, lenguas de la India, o digamos, lenguas orientales, ¿no? A través del francés, o a través de todo un conocimiento, digamos, más allá de la lengua, ¿no? Casi en el sentido que decía Víctor Hugo, ¿no? Que la lengua hay un más allá de las palabras. Víctor Hugo decía que hay una cosa psicagógica, que las palabras hay un más allá de las palabras, lo que meramente las palabras dicen en sí. Y que para eso se precisa un traductor que sea como alguien de una escucha total, alguien que escucha todos los matices de la lengua, que tiene en la cabeza todos los matices de la lengua. Eso realmente es muy difícil. Por supuesto que se necesita mucho saber instrumental en relación a la lengua, pero también está todo ese bagaje, ¿no? Que es más bien de historia literaria. Y yo creo que en eso el aporte y la idea de Badiou es clave. Yo no, por supuesto que Badiou tiene formación en alemán, tiene formación en inglés y lee, por supuesto, por su formación filosófica, griego antiguo. Así que ya te digo, había frases que son calcadas de Aristófanes, pero me parece que ya, vuelvo a decirte, hay una noción de máxima, más holística de la traducción, que a mí me parece muy interesante. Y bueno, su última traducción, que es el trabajo que todavía no ha sido publicado, es una nueva traducción, nada más ni nada menos que de la República de Platón, ¿no? Vos sabemos nosotros que no nos dedicamos a teoría, pero la que la usamos para dar nuestras clases, que si Ranas es el primer episodio de crítica literaria, entre dos dramaturgos, la República de Platón es el gran momento en el cual, bueno, junto con el banquete se produce el rechazo de los poetas, así que ahí también hay otro hito, digamos, adentro de la crítica literaria, y Badiou, hasta donde sé, sigue siendo esa traducción que está emprendiendo sobre la República de Platón, ¿no? Bueno, y una última pregunta por mi parte, e invito a todos los que nos están escuchando que vayan poniendo reacciones, preguntas, y también que se vayan anotando con un número. El último número es el 10, así que sigan anotándose. Vamos a sortear 2 ejemplares del libro de Walter, así que aquellos que lo quieran, por favor anótense, y al final de la charla lo vamos a hacer. Bueno, y por último, Walter, algo que vos ya mencionaste, pero que tiene que ver con tu propia traducción de Citruy, de Calabazas, ¿no? Mencionaste algunas opciones que habías hecho. Bueno, ¿cómo encaraste esa traducción? ¿Qué sentido le ves, ¿no?, a traducir en Argentina en el siglo XXI esa obra, ¿no? Un poco también cómo fue esa experiencia de puesta en la UNSAM, en el teatro del Tornavía, un poco cómo, ¿no?, que sacaste limpio, que si te sirvió también ver representado, escuchar a los actores, también para volver al texto que habías traducido y retocar cosas. Por ahí un poco hablarnos de eso, de las expectativas que tenés, del trabajo que has hecho, ¿no? Y bueno, de lo que rescatás de toda esa experiencia de traducción. Bueno, como te digo, todo empezó primero con la traducción y después vino la tesis. Fue como un poco al revés. Ahora, la ironía es que, bueno, la obra no está publicada, así que convoco si alguien quiere publicarla. Le pedimos permiso a Badiou y la publicamos porque no había espacio posible para publicarla, pero bueno, la obra todavía está inédita, ¿no?, en español. Y decirte que, bueno, un poco por las cosas de la vida, sí, me dediqué más que nada a traducir un poco teatro, que a mí me resulta más fácil y más comprensible llevar adelante la palabra en el escenario. Implica todo un trabajo muy distinto que traducir prosa o traducir ensayo. Y entonces la verdad que, bueno, traduje Copy, traduje Racine, traduje Badiou, para Tintas Frescas, que conocés el programa de Tintas Frescas de la Embajada de Francia, del Institut Français, traduje el año pasado 3 piezas o 2 piezas, y antes había traducido también otras. Así que sobre todo hice una edición crítica sobre Berenice de Racine. Entonces, bueno, sin darme cuenta, un día me quise acordar que tenía como 7 u 8 piezas teatrales traducidas. Y me parece que ahí hay como también otro plus que a mí me sirvió mucho y que me siento, no sé, tal vez por una cosa de mi trabajo más performativo, me ayuda más a pensar cómo los actores tienen que decir esas frases en el teatro, que tampoco son precisamente lo mismo que una traducción de otro. El género implica
mucha importancia. Y en eso, tanto como fui a los ensayos de Calabazas, como cuando se hizo Berenice en el Teatro Payró, que hicieron 2 temporadas, yo, el traductor, estuve ahí con los actores. Y me daba cuenta que había cosas que me habían quedado muy lindas para la letra, pero cuando el actor lo tenía que decir, no podían respirar, entonces tuve que cambiarlo. Y eso fue una experiencia muy interesante. La palabra en escena implica también otro duelo más, donde vos tenés que ver si el actor, las largas tiradas de Racine, me encontré que no, a veces no, el sistema de la puntuación, que yo quería ser muy fiel a lo que había hecho Racine, a veces no ocurría, ¿no? Tenía como modelo la traducción, por ejemplo, de Fedra, de Manuel Mujica Lainez. Yo no soy Manucho, pero, y ese era mi ideal, y me di cuenta en un momento que no podía lograr eso, llevé un texto y después cuando fui al teatro me di cuenta que lo que necesitaba era otra cosa. No eran grandes cambios, pero hubo que hacerlos. Y la verdad que siento yo, a partir de ahí me di cuenta que el teatro, la traducción de teatro implica una puesta una apuesta performativa de la palabra. Entonces ahí hay como una dimensión otra de la palabra en la traducción que también es importantísimo porque hay que manejar. Y si no estás en el mundo del teatro, es muy, muy fuerte. Me pasó con la última pieza mía que tradujeron el año pasado, que representaron en el Centro Cultural San Martín, una pieza como de vaudeville francesa, que también dejaba un ritmo que me obligó a un tipo de traducción muy, muy particular. Y ahora estoy con un proyecto muy lindo de una obra de Jean Genet, que se llama Splendids. Es alucinante. Es una pieza que hay una traducción en España, pero no hay una pieza, no se estrenó nunca en Latinoamérica y estoy en esa traducción, que espero salga. Pero como te vuelvo a decir, Calabaza fue primero que la tesis y Calabaza fue pensada para que lo dijeran los actores, así que no es una traducción que está en la letra, está en el texto, está en la página, pero sobre todo está hecho para actores, que me parece que en cuanto a traducción de teatro es clave. Bueno, y antes de cederle la palabra al público, eso que decías, si Calabaza fue antes que la tesis, y si ahora vos volvés a Calabaza después de la tesis, ¿te parece que puede haber cambios? Pienso en todas esas teorías que tienen a la traducción como una forma de la crítica literaria, ¿no? Como una forma también de interpretación del texto, ¿no? ¿Vos creés que también todo ese trabajo intelectual que fue la tesis te puede llevar a rever esa primera traducción de Calabazas? Buena pregunta. Sí, cuando uno termina el doctorado no quiere saber más nada de eso, porque es mucho esfuerzo. Pero sí, totalmente, si se fuera a publicar la revisaría, y si se fuera a hacer en teatro también la volvería a revisar. Eso tiene bueno el teatro, ¿no? Una cosa como de palabra viva, que hasta que no es llevada a la escena no muere, ¿no? Sí, la revisaría, absolutamente. La revisaría, no sé si toda, pero Bueno, supuestamente tenemos una amiga en común, Adriana Ramponi, que es extraordinaria traductora, amiga y maestra, pero también tengo, digamos, a la gran traductora de Badiou, que es Mari Carmen Rodríguez, que es la traductora que ha hecho toda la traducción de Badiou del sistema filosófico. Ella presentó mi libro, mi tesis, y bueno, la traducción le gustó mucho. Así que bueno, también es importante también el aval de alguien que estaba muy metido en el mundo de Badiou, que me dijo que estaba bien trasladada. Pero sí, la revisaría hasta el último minuto, totalmente. Y lo recomiendo. No somos falibles. Bueno, y quisiera que el público haga alguna pregunta o algún comentario. Han anotado muchos para el libro, ¿eh? Acá nadie... Bárbaro. Está buenísimo eso. Así que ahí está, buenísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas sobre Badiou? ¿Preguntas sobre el teatro? ¿Preguntas sobre lo que a ustedes les parezca o lo que les haya resonado o la reacción que tengan con respecto a lo que dijo Walter? Son tímidos, un público tímido. A mí me hizo mucha gracia, Walter, no lo llegué a pensar mucho, ¿no? Pero el hecho de que Aristófanes, de que Badiou retomara una comedia y que Aristófanes desde la comedia enjuiciara a dos autores trágicos, ¿no? Por eso de que siempre la tragedia es superior a la comedia
y que él los ponga en el banquillo de los acusados y los represente como medio ególatras, ¿no? Que se discuten Sí. y que ve quién tiene la oración más linda y entre ellos se pinchan, ¿no? Me pareció muy gracioso también desde ese punto de vista que vos decías metateatral, ¿no? Como la comedia también se puede llegar a mofar de todo ese sistema jerárquico, ¿no? Que la deja un poco al lado o que no la considera como un género susceptible de reflexión o susceptible también de compromiso político, ¿no? Sí, totalmente. Y no solo eso, también por el caso de la reescritura de Badiou, se tiran con cosas de chusmerío, de mujeres, ¿viste? Brecht y Paul Claudel, que también ocurre en Aristófanes, ¿no? También está la vida cotidiana de los escritores. Tuve la suerte de ver Las ranas en Atenas y la gente se sigue riendo, porque más allá no tenés que conocer Esquilo y Eurípides, son dos egos, como vos bien decís, con una obra muy contundente que se están, digamos, disputando a ver quién es mejor que el otro. Uno es mejor que el otro y la gente se reía igual. Y aparte en el escenario de Aristófanes hay una balanza. En el teatro griego hace 25 siglos había una balanza donde se pesaban los versos. Que es en definitiva lo que hacemos nosotros. Nos parece este verso es muy pesado. Lo que hace Borges cuando dice, bueno, los versos estos son muy pesados, ¿no? O cuando Borges dice que las metáforas de Flaubert son pedestres, ¿no? Como son como bolas, ¿no? Está haciendo eso, está haciendo esto que Aristófanes nos recordaba. Y que eso no está reñido, no es, más allá de que es metaliteraria y metateatral, vemos también el ego hoy, está exacerbado el ego de los escritores y la fama y la mediatización de ellos. La verdad que no veo por qué esto no pueda representarse. Tuve la suerte de verla y te puedo garantizar que en el Teatro Herodio, en el Ático Herodio, que está en la colina de la Acrópolis, el teatro mítico, junto con Epidabro, en Grecia, tuve suerte de ver Las ranas, y el público, bueno, más allá de ese público griego que está más cerca de esas cosas, pero no necesariamente, se reía toda la obra, porque las situaciones son muy interesantes, ¿no? Y no olvidemos que en el medio de Ranas está el famoso episodio de las ranas, porque la rana representa ese famoso episodio del sonido que hacen, brex, brex, quax, quax, es el momento cumbre de la inarticulación. Ahí Aristófanes se ríe de los poetas que no pueden articular, se ríe de un grupo de poetas que existía en esa época griega, que crean estas cosas medio cacofónicas. Así que las ranas, que es una laguna que está en el medio del infierno, representa eso. Con lo cual adentro de la pieza también hay toda una crítica a la poesía que no logra sacar bellos sonidos. Las ranas no sacan lindos sonidos. Es desde el título. Y Badiou lo que hizo es ponerlo en las calabazas. La calabaza en el sentido que son las cabezas como duras, las cabezas que no tienen nada, las cabezas que uno va pisando, ¿no? Acá nos preguntan desde el público qué imagen del ego de Claudel y de Brecht daba Badiou en la obra. Uy, un ego tremendo. Un ego, el tratamiento con las mujeres, el lugar que pensaban en su obra, la puja de sus ideologías y cómo metían sus ideologías en la obra, cómo metían el comunismo o el catolicismo, uno y otro. Egos tremendos, por eso fue muy lindo verlo al propio Badiou, junto con un actor argentino, Agustín Vázquez, que representaron los dos, con dos atriles y se peleaban uno con otro. Son egos descomunales, ¿no? Y aparte también, como esto que te estoy contando, cuáles son los dramaturgos que quedan de lado. Por ejemplo, Shakespeare en ese mundo del infierno que plantea, no aparece, pero porque uno de los personajes dice, porque Shakespeare está tan presente que no es necesario darle ni un trono ni ponerlo en el infierno. Shakespeare está por todos lados, ¿no? Y eso también es interesante, que un autor francés le dé también a Shakespeare ese lugar, digamos, de el dramaturgo total, ¿no? Hay toda una lectura y toda una política de los lugares que se ocupan en la literatura y en la historia de la literatura. Recomiendo la pieza. Otra pregunta, dice, ¿cuál crees que es el motivo por el cual el trabajo sobre el teatro de Badiou está en un segundo plano con respecto a su trabajo filosófico? Preguntan. Bueno, el teatro filosófico, toda su formación filosófica y su tarea sobre la filosofía es descomunal. No lo veo como pasatiempo el teatro, me parece que él lo ha pensado como algo parafilosófico, algo que ayuda a pensar la filosofía. Hasta hay piezas de Badiou para niños. Hay una pieza de Badiou que se presentó en Aviñón sobre situaciones para explicar la muerte a los niños, la existencia humana.
con pequeñas como metáforas o fábulas de 2 o 3 personajes. Y con este personaje que está acá, que es Ahmed, que es el personaje diagonal que viene de África, ¿no? Viene del mundo de las minorías y atraviesa y se mete en el mundo del hexágono. Pero bueno, no ha tenido la suerte, no ha tenido el impacto que debería tener la filosofía y la obra filosófica de Badiou es más contundente, sin dudas, pero el teatro hay que revisarlo porque ayuda a pensar también la filosofía de Badiou. Lamentablemente yo creo que, con todo respeto, y no estoy en ese campo, pero la gente de filosofía debería ir más al teatro de Badiou para pensar cómo eso refleja y tiende a volver a pensar sus aportes filosóficos, hasta toda la teoría del acontecimiento, que es algo que emerge, algo que ocurre, que irrumpe en la historia, es casi algo que tiene una situación teatral. La revolución es teatral, es algo que irrumpe. Todo se va preparando, pero hay un momento que el 2001, como la crisis argentina, ocurrió. Eso es un acontecimiento, es cuando algo corta la línea de la historia. Y hay algo muy teatral en esos momentos de la historia. Con lo cual el acontecimiento en sí tiene una raíz como epifenómeno, como epifanía, como algo como emergente, algo que es ascensional, que hace un quiebre en la historia, es un sismo, y eso me parece que también tiene una raíz teatral. ¿Hay algo de adaptación de su filosofía de divulgación por ahí a un público más amplio en su teatro, y su teatro por ahí entendido como una especie de reescritura de su filosofía pensada para un público más general? Sí, pero no lo ha conseguido. Él mismo se lamenta de esto, no lo digo yo, el propio Badiou se lamenta de que no ha tenido su obra la repercusión, siempre en festivales, en Aviñón, pero no recuerdo que haya tenido la representación de Badiou en los teatros más importantes. No creo que, hasta donde yo sé, que Badiou integre la Comédie Française, por ejemplo. Son obras, en algún sentido, a pesar de esto que decimos, muy metaliterarias y muy metateatrales, que no han alcanzado ese lugar. Pero ¿quién puede decir que a lo mejor mañana se rehabiliten? Había un proyecto, por lo menos acá en Buenos Aires, de montar la Calabazas, pero no se podía por una cuestión presupuestaria. Implica muchísimos personajes, es carísima la obra. A lo mejor se precisa un público un poco más entendido, sofisticado en esto que estuvimos hablando hoy. Y bueno, no ocurrió, pero ¿por qué no? Acá hay una pregunta más. La pregunta es, en función de toda tu frecuentación, de toda tu lectura de Badiou, ¿qué es lo que vos rescatás? ¿Qué es lo que te pareció especialmente curioso en su producción? Bueno, en relación a lo que estamos diciendo, les recomiendo los 2 libros. Rapsodia para el teatro, donde tiene toda su teoría sobre el teatro, y ahí de manera técnica y de praxis, y para todos los que estudian teatro, o la gente, como vos decís, los compañeros, los estudiantes de lenguas vivas, de teatro, les recomiendo vivamente, y a los teatristas les recomiendo vivamente ese libro. Y también otro que es un libro muy amoroso, Elogio del teatro, donde dice que el teatro nos sirve para ver, es como un espejo, ¿no?, de nuestra realidad, es el mejor lugar donde vernos, ¿no? Y aparte es un lugar político, el mejor lugar donde una sociedad puede verse. El teatro tiene que ser público, vuelvo a decirlo, el teatro tiene que ser público, tiene que ser sostenido por el Estado. Es un decorado necesario del Estado. El Estado tiene que invertir mucho y sostener el teatro para que la sociedad vaya ahí a verse. Es como una posibilidad de reflejarse. Es parte de una civilidad tan importante como ir a votar. Acá debo haber apretado algo, Walter, que se está viendo, me parece un mensaje, ¿no? Sí, de Beatriz Putó, que le mando un beso grande. Ya estaba todo saliendo demasiado bien para mi sorpresa habitual para la tecnología, ¿viste? Así que algo mal tiene que salir, y ahora evidentemente no sé cómo sacar ese mensaje, así que lo vamos a tener que dejar, Beatriz. Quedó ahí, está bien, pero quedó muy bien. Bueno, si les parece, claro, el show puse yo como una tonta. Si les parece, vamos a pasar al sorteo. Dale. Hay gente, fíjense por favor, que hay gente que anotó 2 veces el mismo número, y lo único que falta
es que haya algún tipo de pelea virtual, Walter, que nuestro público se agarre de los pelos por tu libro. Lo que menos quiero es eso, así que, por favor, si hay algún error. Dale, lo que quiero decir es que el libro está saliendo, acaba de salir una segunda tirada, estoy muy contento, no es una segunda edición, pero sí una segunda tirada, así que estoy contento porque como te digo, la gente de teatro, la UNA, bueno, Lenguas Vivas, mucha gente con los conservatorios la están leyendo y me gusta mucho eso. Está buenísimo. Bueno, acá hay dos preguntas más mientras hacemos este sorteo. Por un lado, la pregunta es, ¿crees que en la actualidad el teatro perdió ese carácter especular que vos señalabas antes? Y yo creo que sí, bueno, lo que dice Badiou sobre todo es que vemos demasiado tragedia, vemos demasiado teatro pánico, vemos demasiado sufrimiento y demasiado drama. Y yo creo, a mi modesto entender, que el teatro independiente argentino vemos esa cosa a veces muy dramatúrgica, muy densa, que parece como falsamente snob, y que justamente es lo que cree Badiou que no hay que hacer. Cree Badiou definitivamente que tenemos que volver a la comedia, no la comedia de variedades, de puertas que se abre y se cierra, no las comedias de la Avenida Corrientes, las comedias para pensar, la comedia de Molière, que transforma la risa en una mueca, la comedia que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a saber qué nos está pasando en la sociedad. La idea de Badiou es la comedia política, cómo criticar a los regímenes que nos están manejando. Para eso necesitamos todas las figuras del payaso, del clown, de la farsa, del travestismo, del transformismo, reírnos de nuestros políticos, reírnos pero en la manera, con la altura aristofánica. Y era una cosa de civilidad, donde los arcontes en Grecia pagaban para que se represente esto. También en Grecia se hacía la tragedia, pero siempre venía para cortar la comedia y la comedia siempre tenía este carácter. Yo creo que lo que propone Badiou es que volvamos a la comedia para darle esa especularidad que el teatro ha perdido, con tanta pavada que a veces vemos, ¿no? Y tanto, él dice, Badiou, hay mucho teatro pánico. Vamos al teatro para ver sangre, para ver muerte, para ver violencia, y tenemos que ver una cosa más de carcajada, no carcajada gratuita, carcajada que nos haga pensar. Pero no hay tantos dramaturgos o comediógrafos, ¿no? No sé, pienso en Cartoon, que me gusta mucho en la literatura argentina teatral. Él sí, digamos, hay algo de comedia ahí, ¿no? Gracias, Magalí, por tu pregunta. No te escucho ahora. ¿Su teatro no contradice su intención de acercar la cultura a través del teatro a un público que no llega a otras formas de la cultura? Bueno, sí, exactamente. Algo así, ¿no? Estoy de acuerdo, Yo claro. pensaría eso, ¿no? ¿Cómo hace el público para atravesar todas estas cosas, esto que hay que saber sobre Eurípides, Aristófanes, Brecht, Pero yo creo que él, bueno, por un lado está su propia producción dramatúrgica, pero por otro lado está su teoría. Y en la teoría, acaso, lo que apela es que haya personajes diagonales y que haya obras que puedan pensar en una comedia que llegue al pueblo, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo, Beatriz, sí habría como una pequeña ahí contradicción. Estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, vamos a pasar al momento esperado. Vamos a la fiesta, ¿eh? Bueno, acá están los papelitos. Voy a agarrar al azar dos sin mirar. A ver, el 7 y el 14. Mirá, qué lindos números. Qué lindos números, ¿no? A ver, acá veo que Silvina Isola tiene el 14 y el 7, no sé quién lo tiene. A ver, a ver, a ver. El 7 lo tiene Natalia Maya. Buenísimo. Buenísimo. Sí, un saludo grande. Un saludo grande. Y entonces les vamos a pedir que se comuniquen con el CEF, que nos manden un mensajito y ahí combinamos, ¿eh? Y les hacemos llegar el libro, ¿de acuerdo?
Sí, les vamos a llegar gentilmente la editorial y les va a llegar el libro, tienen que darnos una dirección y les hacemos llegar el libro con todo gusto. Así Bueno, que bueno, te bueno, agradezco, te agradezco mucho, mucho Magdalena esta oportunidad, gracias a todos los que han tenido esta escucha, gracias al centro, me parece maravilloso tus encuentros, gracias a Lenguas Vivas, gracias a vos por todo tu conocimiento y tu amistad y ser una gran colega y amiga. Así que bueno, gracias por esta charla sobre Badiou. Me diste esta oportunidad, me dieron esta oportunidad de hablar de mi tesis de doctorado de nuevo y volverla a poner en circulación. Gracias. bueno, no, somos nosotros, Walter, los agradecidos. Obviamente, no solo porque estoy segura de que más de uno va a salir corriendo a leer, y también por esto de compartir, y por esto que también es un proyecto del FES a mediano plazo, de ir invitando a colegas de las distintas universidades. Bueno, en este caso, los de la UBA, pero también de otras universidades. Ha venido Francisco Ayero de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y también de otras universidades del país, que son muchas, y trabajan la francofonía. Entonces también vos estás como en este grupo de entrevistas que pensamos también para acercar en Lenguas Vivas a la producción, ¿no?, que se está haciendo en este momento con respecto a autores francófonos en todas partes, en todas las universidades del país. Así que para nosotros es muy valioso seguro también para los alumnos y las alumnas, para los colegas. Así que estamos profundamente agradecidos y agradecidas, Walter. A Muchas gracias. ustedes, a ustedes. Muchas Bueno, gracias. hasta pronto y bueno, buen final del año, y probablemente las actividades del CEF retomen el año que viene. Aún no sabemos si virtual o presencial, es la incógnita, ¿no es cierto? No sabemos si a los docentes nos van a dar esa famosa vacuna rusa o no. No estamos todos, son todas preguntas por ahora, pero bueno, en principio todo seguiría el año que viene. Así que muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos, por seguir, por compartir, por reaccionar, por apoyar, que es lo que le da sentido a todo esto. Hasta luego a todos. Gracias, Walter.